Mi nombre es Héctor José Torres Fuentes, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En este video vamos a desarrollar la parte número 8, capacitores en paralelo del laboratorio 3 de Física 3. Para eso nos vamos al simulador y abrimos la pestaña de varios capacitores. Luego activamos la opción de capacidad total, carga almacenada, energía almacenada y voltímetro. Luego de esto vamos al apartado de circuitos y ponemos 2 en paralelo. Ahora definimos la capacidad de cada capacitor. Para eso venimos y vemos que los capacitores tendrán una capacitancia de 2.4 faradios. Entonces vamos a darles 2.40 faradios. Y un voltaje de 1.5 voltios. Podemos notar que el medidor ha rebalsado, entonces le damos a la lupa menos para cambiar de escala, tanto a carga almacenada y energía almacenada. Ahora procedemos a medir el voltaje. Medimos el voltaje para el capacitor 1 es de 1.5 voltios y el voltaje para el capacitor 2 es de también 1.5 voltios. Los datos o los resultados los procedemos a guardar en la tabla L3.11, y están la capacidad total, la medida en el simulador y la calculada, la carga almacenada, la medida y la calculada, la energía almacenada, medida y calculada, y el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2. Ahora, vamos a proceder a responder las preguntas que nos plantea el laboratorio. ¿Qué podemos decir de los voltajes? Pues los voltajes para ambos capacitores están divididos de manera uniforme. Esto se debe a que según la fórmula para el voltaje en circuitos en paralelo, que sería voltaje total igual a voltaje 1 igual a voltaje 2 igual a voltaje 3, por ende el voltaje de los capacitores siempre será el mismo que el voltaje total. ¿Y qué podemos decir de la capacitancia total? Pues en este caso notamos que la capacitancia equivalente para los capacitores en paralelo siempre es mayor que la más grande en el circuito. Vemos que la capacidad total en este caso, 0.48 por 10 a la menos 12 faradios, siempre va a ser mayor a la capacitancia del circuito. ¿Y qué podemos decir de la energía? Si analizamos la fórmula nos damos cuenta que la energía almacenada es directamente proporcional a la carga almacenada, debido a que si la carga almacenada aumenta, también aumenta la energía almacenada o viceversa. Ahora procedemos a realizar la siguiente tabla, la tabla L3.12. Para eso lo único que va a cambiar es la capacitancia en el capacitor 2, que va a ser de 1.20 faradios. Va a ser aquí de 1.20 faradios. Ahora procedemos también a calcular el voltaje en el capacitor 1. El voltaje es de 1.5 voltios y en el capacitor 2 el voltaje sigue siendo también de 1.5 voltios. ¿Qué podemos decir entonces de los voltajes? Pues a pesar de que la capacitancia de los capacitores, en este caso, varía en cada uno de ellos, siempre el voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque como analizábamos anteriormente por la fórmula, que el voltaje total siempre va a ser igual al voltaje del capacitor 1 y al voltaje del capacitor 2. ¿Y qué podemos decir de la capacitancia total? Pues también podemos notar que la capacitancia total en este caso siempre va a ser mayor a la capacitancia en el circuito. ¿Y qué podemos decir de la energía? Pues tal como mencionábamos, la energía almacenada es directamente proporcional a la carga almacenada.
En este caso, la carga almacenada disminuyó con respecto a la tabla anterior. Debido a esto, la energía almacenada también disminuyó. ¿Qué podemos concluir de ambos experimentos? Pues los resultados de la capacitancia total, carga almacenada y energía almacenada dependen de los valores de capacitancia de cada uno de los capacitores. El único resultado independiente es el del voltaje, debido a que no varía porque el voltaje de cada uno de los capacitores siempre será el mismo que el voltaje total. Pudimos concluir también que la energía almacenada es directamente proporcional a la carga almacenada, ya que si la carga almacenada aumenta, la energía almacenada también aumenta. Pero en el caso de la tabla L3.12, que es el ejercicio que acabamos de realizar, el valor de la carga almacenada disminuyó. Debido a esto, la energía almacenada también disminuyó. Y luego se nos plantean unas preguntas al final. ¿Qué se logra al conectar dos o más capacitores en serie? Al conectar dos o más capacitores en serie, creamos un circuito donde solo existe un camino, desde la fuente de tensión o a través de todos los elementos del circuito, hasta regresar nuevamente a la fuente. Los circuitos en serie también permiten que usemos menos material y tengamos un mejor ahorro. Y al conectarlos en paralelo, pues al conectar dos o más capacitores en paralelo logramos mantener un voltaje igual en todas las cargas. Además de este tipo de circuitos es el utilizado en la mayoría de hogares. ¿Y qué le sucede a la carga en ambas conexiones? Si comparamos la carga almacenada en circuito en serie y un circuito en paralelo con datos similares, podemos llegar a la conclusión de que la carga almacenada en el circuito en paralelo siempre será mayor a la carga almacenada en un circuito en serie. ¿Y a la energía? Pues debido a que la energía almacenada es directamente proporcional a la carga almacenada, si comparamos un circuito en paralelo y uno en serie con datos similares, el circuito en paralelo siempre almacenará más energía que el circuito en serie. Luego en el foro se compartirán pues las tablas de comparación entre los valores medidos y calculados y las debidas conclusiones.